buenas tardes, bienvenidos otra vez al programa de Medicina Integrativa, donde tratamos de lograr una cultura de prevención. Hoy nos acompaña la doctora Montserrat Gómez Oliver. Ella es psiquiatra, médico psiquiatra con subespecialidad en psiquiatría infantil y del adolescente. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Entonces, bueno, recuerden que nos pueden escribir al correo que es medicinaintegrativa@planeta2013.tv o si no en el chat en vivo. Ya se dieron cuenta que contestamos a todo, es más, dejamos de poner atención a lo que estamos diciendo por contestarles, entonces ustedes escriban todas sus dudas. Hoy vamos a hablar de trastornos de la conducta, que es un tema muy interesante, es un tema que de mucha importancia tanto para mamás como para los maestros, que justamente mañana es su día, muchas felicidades. Entonces, pues bueno, empecemos. Entonces, cuéntanos, Monse, ¿qué son los trastornos de la conducta en general? Bueno, los trastornos de la conducta son tres principalmente, son muy frecuentes actualmente, tanto en niños como en adolescentes. El más común de todos es el déficit de atención con hiperactividad. Últimamente, bueno, la tendencia es a decir que está de moda, pero en realidad el déficit de atención ocurre desde hace mucho tiempo, siempre ha existido. Lo que pasa es que antes no se diagnosticaba adecuado. Bueno, no se hacía el diagnóstico, pues no se habían hecho los estudios necesarios. Entonces, es uno de los padecimientos más frecuentes en niños y en adolescentes. Es muy común y no todo es déficit de atención y hiperactividad. También existe la tendencia a sobrediagnosticar este trastorno cuando son pequeños que no tienen límites, que tienen padres que no... Desgraciadamente no hay escuelas para padres, ¿no? Entonces no saben poner límites adecuadamente y esto se presta para que el niño pues empiece a romper reglas, empieza a tener problemas en la escuela, en casa y con sus amigos, incluso para relacionarse. Entonces, bueno, hablando de los trastornos de la conducta o disruptivos también se los puede llamar, pues el más importante es el déficit de atención con hiperactividad, como ya lo mencioné. ¿Qué es este trastorno? Pues mira, en realidad no hay un origen específico. Okay. Realmente es multifactorial. Esto se refiere que puede ser causado por cuestiones genéticas, es decir, es la más frecuente, es decir, que se va pasando generación tras generación. A veces, como no se diagnosticaba anteriormente, pues los papás mismos ni siquiera se enteran de que lo tienen, ¿no? Nos lo ven como algo raro ahí. Exacto, incluso como que ven normal, ¿no? Que el niño golpea a sus compañeros, que pierda cosas, que no rinda en la escuela, que a pesar de ser un niño muy inteligente o una niña, porque también puede ser frecuente en niñas, pues no va acorde a su rendimiento escolar, ¿no? Porque no termina sus trabajos, porque se le olvidan los cuadernos, porque pierde sus objetos escolares, porque no cumple con sus obligaciones por estar jugando, porque se distrae fácilmente, no dura mucho en alguna actividad que requiera como mayor concentración, ¿no? Es una de las características. Esto es lo que se refiere a uno de los principales síntomas, que es la inatención o la distracción que tienen estos niños. Okay. Otra característica importante que se presenta en el déficit de atención con hiperactividad es justamente la hiperactividad, que no nada más es que el niño sea inquieto, es una hiperactividad que es más allá de lo normal para la edad del niño, porque pues normalmente un niño a lo mejor de 3, 4 años, un preescolar es muy inquieto, ¿no? Okay. Pero si estos niños tienen demasiada hiperactividad, es decir, todo el tiempo se están moviendo, parece que tuvieran un motor, que estuvieran impulsados por un motor, no fácilmente se cansan, ¿no? A pesar de que estén haciendo actividades todo el día, los niños tienen mucha pila y siguen y siguen y siguen, y incluso tienen problemas para dormir porque siguen muy acelerados y los papás dicen, bueno, pues yo lo acuesto a las 9 y por ahí de la 1 de la mañana está durmiendo, ¿no? Entonces, además de esto son muy, pues ahora sí que platican mucho, ¿no? Platican demasiado. Otra característica es que interrumpen conversaciones, ¿no? Entre los adultos, llegan a pedir cosas, ¿no? Mamá, dame esto, no toleran para nada la espera, ¿no? Que eso es más de esto que estoy diciendo, las dos últimas características son de impulsividad, Okay. que es otra de los principales síntomas, y pues no miden riesgos, son niños que por su misma impulsividad tan grande llegan a accidentarse frecuentemente porque se andan subiendo a lugares altos, porque ahora sí que no piensan antes de actuar, ¿no? Si ven algo que les llama la atención, van por eso, ¿no? Independientemente del riesgo que implique, de si hay riesgo de algún accidente, se atraviesan calles sin fijarse, ¿no? Entonces son niños que tienen como mucho riesgo y que, bueno, algunos maestros, ya nosotros como que nos apoyamos mucho en el maestro o en aquellos cuidadores que más están con los niños,
porque pues ya tienen mucho feeling, mucha experiencia, ¿no? Entonces identifican perfectamente a un niño que es hiperactivo a la hora de compararlo con uno que no lo es, ¿no? O sea, sí sobresalen por sus problemas de conducta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace el diagnóstico? Es una de las principales preocupaciones de los papás. El diagnóstico no requiere un estudio como tal, ni de imagen, ni un electroencefalograma como frecuentemente se piensa. Sí, porque se cree que pasan por una batería de estudios. Ajá. Y que si no se los hacen, entonces no se le hizo bien el diagnóstico. Okay. Entonces realmente no, los psiquiatras en general, tanto de adultos como de niños y adolescentes, basamos la mayor parte de nuestros diagnósticos en los síntomas clínicos, o sea, lo que nos dicen papás, lo que los maestros nos refieren y lo que estamos observando en el momento de hacer la valoración, ¿no? De la consulta propia. Entonces, más bien estos estudios de imagen o electroencefalograma se hace para descartar que haya alguna cuestión neurológica puramente, ¿no? Una epilepsia, a lo mejor alguna alteración morfológica a nivel del sistema nervioso central, pero bueno, eso ya más bien el paidopsiquiatra es quien se encarga de ver si está indicado o no en ese niño, pedir un estudio como más elaborado, ¿no? Porque finalmente son estudios caros y que no necesariamente se requieren. Entonces, bueno, esto es respecto al diagnóstico. Siempre tenemos que tener pues la opinión y para nosotros es muy valioso, además de escuchar a los papás, escuchar a los maestros, como te comentaba, porque es otro punto de vista objetivo. A veces los papás, pues obviamente, tienden a sobreproteger al niño o a no verlo tan mal, ¿no? O como tú dices, como ellos mismos son hiperactivos, son impulsivos, lo ven como normal. Entonces no le ven problema. El que realmente se percata de esto son los maestros y, bueno, en las instituciones donde vemos a estos niños con estos problemas, pues la mayoría de las referencias son por parte de los maestros que incluso a veces desgraciadamente tienen que obligar a los papás, ¿no? Que eso es algo que debe de quedar muy claro. El ir con un paidopsiquiatra a un hospital psiquiátrico desgraciadamente está muy estigmatizado, no quiere decir que estén locos para nada, sino que son problemas de conducta que se van agravando, ¿no? Que es parte de lo que también voy a hablar en unos momentos. Por ejemplo, si un déficit de atención con hiperactividad tú lo dejas evolucionar, si no le das un tratamiento adecuado, si no haces intervenciones psicosociales, que al rato voy a comentar sobre eso, entonces el niño se va complicando. Tiende a evolucionar hacia un trastorno negativista desafiante, que es como parte de esta impulsividad y esta ruptura de normas, ¿no? De ir siempre en contra de las autoridades, ¿no? Ya sea papás, maestros, cualquier figura que represente una autoridad, se tiende como a atacarla y estar en contra, no obedecer a mamá, incluso llegar a desafiarla, ¿no? A veces solamente dicen, pues mi hijo no me hace caso, ¿no? Yo le pido las cosas y simplemente me dice que no lo va a hacer. Pero incluso hay unos que tienden a decir, no, ¿y qué? ¿Qué me vas a hacer? Lo desafían, aparte, córreme, la autoridad. Claro, entonces como que y pueden llegar a desarrollar algo que se llama trastorno disocial, que es como el grado más grave, por así decirlo, del trastorno de la conducta, donde ya hay una ruptura importante de las reglas, de las normas sociales, ya son generalmente adolescentes que incluso llegan a lastimar animales, llegan a lastimar humanos, se meten en cuestiones fraudulentas, rompen las leyes, terminan con problemas legales, que es uno de los criterios, se fugan de casa y sobre todo el consumo de sustancias, que es algo indeseable y que puede ser como parte de la evolución, ¿no? Si yo tengo una impulsividad muy importante, hiperactividad, me aburro fácilmente de lo que hago porque tengo déficit de atención con hiperactividad, entonces voy a tender siempre a buscar nuevas experiencias, ¿no? Entonces, generalmente en la adolescencia, que de por sí es una etapa difícil. Como de prueba y de reforzamiento de algunas cuestiones, pues se tiende a caer en el consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces es un caminito que podría seguir en caso de que no haya una intervención temprana, ¿no? Así es, y se va complicando. De algo que se pudo haber como tratado desde un principio. Claro. ¿Cómo cuántas consultas tiene que ir un niño para que le puedas dar el diagnóstico de trastorno por déficit de atención? Mira, en realidad el diagnóstico es muy sencillo. Ajá. Nosotros nos basamos en una serie de criterios que son internacionales. Bueno, uno de ellos se llama DSM-4, que es el que se hace en Estados Unidos, y hasta el CIE-10, que es a nivel internacional, de toda la clasificación de todas las enfermedades, ¿no? Entonces, básicamente,
pues máximo en 2, 3 consultas yo ya puedo tener un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. A veces es tan evidente que desde la primera consulta, sin embargo, posponemos el inicio de tratamiento a veces como para juntar la mayor información posible, ¿no? Mediante cuestionarios para los maestros, cuestionarios que llenan los mismos padres y mediante la observación y sobre todo la entrevista con el niño, que también es muy importante, ¿no? Ok, perfecto. Entonces ahora cuéntanos, ya se hizo el diagnóstico, ¿ahora qué le hacemos? Ok, en cuanto al manejo de los niños con déficit de atención y hiperactividad, siempre es un trabajo multidisciplinario, es decir, tiene que intervenir forzosamente un pedopsiquiatra, idealmente un psiquiatra especializado en niños y en adolescentes, o bien pues también puede manejarlo un psiquiatra general. Nosotros usamos o echamos mucho la mano de las psicólogas, que ellas más bien se enfocan en algo que se llama análisis conductual aplicado, que básicamente es lo que deberían de hacer papás, pero como no lo saben o no saben cómo desarrollar o cómo aplicar la disciplina, pues las psicólogas son las que llevan a cabo como este entrenamiento en cuanto a que aprendan los niños a frustrarse, ¿no? A tolerar la espera, a obedecer cuando se tiene que obedecer, a permanecer sentados, ¿no? Incluso a veces se les hace bien difícil permanecer sentados. Incluso cuando están comiendo se levantan 5 o 6 veces de la mesa porque voy a prender la tele, voy al baño, voy a asomarme a ver qué le pasó al gato, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, realmente como que se requiere una psicóloga idealmente como capacitada en este análisis conductual, y también nosotros como pedopsiquiatras damos el tratamiento farmacológico. Esto asusta mucho a los papás y es totalmente comprensible, puesto que es medicamento y son niños, ¿no? Entonces se tiene como mucho rechazo al medicamento, se ha hablado mucho del medicamento, se dice que es droga, que los hace adictos, que no crecen, que se quedan estériles, ¿no? O sea, realmente son muchos mitos que no tienen realmente un fundamento. Son medicamentos específicos para el déficit de atención y son necesarios porque aunque ustedes como padres los lleven a 50 terapias, ¿no? Durante años y años y años puede mejorar algunas cuestiones conductuales, pero finalmente el déficit de atención causa una disminución en la actividad del lóbulo frontal a nivel del cerebro. El lóbulo frontal, a grandes rasgos, es quien se encarga o el que se encarga de modular mi conducta, ¿no? De pensar antes de actuar, de frenarme, es mi freno, ¿no? También se encarga de que yo pueda concentrarme en un tema, de que yo, por estar bien concentrada, comprenda y saque lo más importante de lo que estoy leyendo, que yo pueda permanecer tranquila y sentada y que no me tengan que estar moviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces todo eso se encarga el lóbulo frontal. Lo que hace el medicamento es que estimula esta área que trabaja un poco menos, ¿no? Por cuestiones, te digo, biológicas, hereditarias al momento del nacimiento, por muchas cuestiones. Y entonces realmente lo que hace el medicamento es ayudar a que mi cerebro trabaje al parejo, ¿no? El déficit de atención, es importante que lo diga, no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿no? Se piensa a veces que si se les da el diagnóstico de déficit de atención, los papás se preocupan porque dicen, bueno, me están diciendo que mi hijo es tonto o está loco. Ninguna de las dos. No va a aprender, no. Realmente no tiene nada que ver con la inteligencia. La inteligencia tiene mecanismos como más complejos y afortunadamente en el déficit de atención la inteligencia está conservada en la mayoría de los casos. Entonces, básicamente es una cuestión de ejecutar. Yo necesito tener bien mis funciones ejecutivas, que así se les llama a toda esta cuestión de planeación, organización, control de impulsos, para poder llevarme bien con mis compañeros, no golpear, hacer mi tarea, organizar mis cosas, no perder todo lo que me compra mi mamá y me lo tengo que volver a reemplazar, ¿no? Entonces, básicamente, como que es un trabajo conjunto. Los maestros también nos apoyan muchísimo. Realmente, los maestros que conocen sobre esto y que apoyan a estos niños, tanto las mamás como el niño y nosotros como médicos tratantes, se los agradecemos mucho porque a veces desgraciadamente los maestros tienden a etiquetar al niño hiperactivo y lo separan, ¿no? Lo dejan a un lado, no le hacen caso y esto lo único que hace es que pues obviamente va complicando el cuadro porque los niños con déficit de atención tienden a tener otras cuestiones, ¿no? Se van complicando con depresión, con ansiedad. ¿Por qué? Porque veo que yo quiero hacer las cosas y no me salen, que yo quiero aprender a escribir o a leer y no puedo, ¿no? Porque también eso no lo he comentado. A veces en el déficit de atención con hiperactividad hay muchos trastornos del aprendizaje, ¿no? Como que van de la mano. Entonces son niños muy inteligentes, pero que por cuestiones neurológicas o
funcionales no pueden leer ni escribir, entonces eso los va desplazando y se van quedando atrás. Entonces los maestros, que como te digo tienen mucha experiencia, a veces ellos mismos hacen hasta el diagnóstico, ¿no? Su niño tiene déficit de atención y lo más seguro es que tenga dislexia, ¿no? Como antes se le llamaba. Entonces todo esto como que empieza como algo pequeño relativamente, pero se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Incluso a veces nos llegan niños con déficit de atención y lo primero que tenemos que tratar es la ansiedad y la depresión, ¿no? Porque es lo que está causando más problema en ese momento. Porque un niño cuando se deprime o se pone ansioso se tiende a poner más irritable, más peleonero, y además de que pues obviamente va lastimando su autoestima y pues esto tiene implicaciones más fuertes, ¿no? Okay. A largo plazo. Algo que quiero enfatizar, que tú dijiste, también se trabaja con los papás. Claro. O sea, cómo enseñarles a tratar a su hijo, cómo poner reglas, porque es muy común, bueno, a mí me tocaba que el niño estaba haciendo un desorden en el consultorio y decían, es que mi hijo es hiperactivo, y lo dejaban hacer lo que quisieran, ¿no? Uh-huh. Pero ya vimos todo este grupo de complicaciones y el caminito que pueden seguir. Claro, incluso si alguno de estos que comenté, está el pedopsiquiatra, está la psicóloga, ¿no? Esta parte como médica y de manejo conductual, y también está la escuela por otra parte y los papás por otra parte. Si alguno de esos tres grupos no está haciendo su tarea tal cual, entonces hay problemas, ¿no? El resultado no es el esperado. Uh-huh. Nosotros nos damos cuenta, y de hecho una de las intervenciones de las más importantes es enseñar a los padres justamente a poner límites, porque es muy fácil, ¿no? Pues ponle límites a tu hijo, pero ¿cómo se los pongo, no? ¿Cómo le hago? Si mi hijo tiende a romper esas reglas, ¿qué sigue? ¿Cómo lo debo de manejar? Si yo lo castigo y se sale de la casa y se va a ver la tele con la abuelita, y la abuelita dice, está bien, hijo, no te preocupes, conmigo no hay problema, pues los papás entonces empiezan a tener algunos tropiezos y algunas dudas, y es difícil que alguien sepa resolverlas, porque desgraciadamente no es un tema que se haya difundido mucho, ¿no? Incluso en la Secretaría de Salud, como bien sabemos todos, el presupuesto para la salud mental es el más bajito, escaso, el más bajo. Entonces, bueno, si nosotros pudiéramos y tuviéramos los recursos como pues es cuestión de ir como difundiendo, ¿no? ¿A quién puedo acudir? Se trata o no de un déficit de atención, ¿no? Es un niño posicionista desafiante que sigue, ¿no? ¿Cómo hago para frenar este desafío? Forzosamente va a terminar en la cárcel, ¿no? Que es otra como de las preocupaciones. Y pues la verdad es que tampoco sabemos tanto, ¿no? No podemos adelantarnos tanto, pero se tienen que hacer intervenciones tempranas para mejorar el pronóstico. Ok, perfecto. Vamos a ir un corte. Antes de eso, quiero leer lo del chat. Nos manda saludos Gabriel, el doctor Alejandro Rodríguez, nos dice que muy interesante tema. Un saludo para la doctora Mollis, al doctor Aarón, para Carmen. Nos mandan saludos desde Pasadena y Zacatecas, allá también nos están viendo. Y también nos manda saludos Astrid y Julieta. Y Jorge López nos tiene una pregunta, dice, si un niño batalla para dormir y siente que le pican los codos, ¿puede ser trastorno de hiperactividad de atención? No, es como algo muy en específico, pero me parece que puede ser más bien ansiedad. Los niños con déficit de atención tienen problemas para dormir, pero más bien no tienen nada físico, aunque la verdad tendría que valorar todo el resto de síntomas, ¿no? Entonces acuérdense, más bien básense en que son inquietos, todo el tiempo se están moviendo, parecen no cansarse, hablan mucho, interrumpen, no miden riesgos y son distraídos. Y lo del sueño, pues, es como algo más inespecífico, ¿no? No me basaría en eso. Ok, perfecto. Bueno, síganos mandando sus preguntas al chat y ya saben, también al correo. Y nos vemos ahorita después del corte. Muchas gracias. Lama
bienvenidos nuevamente a Medicina Integrativa. Estamos con la doctora Montserrat Gómez, les recuerdo, ella es psiquiatra con subespecialidad en psiquiatría infantil y del adolescente y estamos platicando de problemas de conducta. Entonces, cuéntanos un poquito más, íbamos sobre qué era lo que pasaría si no se le da tratamiento, qué es lo que pasa con el paciente que llega a la adolescencia o que llega a ser adulto con este problema. Ok, como comentaba hace rato, en la adolescencia, como es un proceso o una época de por sí difícil, de rebeldía, como se conoce comúnmente, pues en el paciente que tiene, o en el niño que tiene déficit de atención con hiperactividad, esto se va haciendo, evoluciona hacia un trastorno negativista desafiante, que ya lo había comentado, tendencia a retar a las autoridades, a dificultad para acatar las reglas y las normas, y finalmente un trastorno disocial, ¿no? Donde ya son niños que probablemente se ha estudiado que tienen un componente biológico también como hereditario, ¿no? Son familias, generalmente provienen de familias disfuncionales, donde alguno de los padres son agresivos y donde pues la situación es caótica, ¿no? Aquí es importante que mencione que en las personas que tienen déficit de atención con hiperactividad, ya sean niños, adolescentes o adultos, es bien importante la disciplina, ¿no? Y sobre todo un ambiente como de estabilidad, ¿no? Entonces un niño que vive en un ambiente caótico y que además es hiperactivo, pues imagínate, es una bomba de tiempo. Entonces, muchas veces cuando no se da el tratamiento por la misma situación caótica o disfuncional de la familia, pues estos niños, además de que tienen problemas legales, pues se ha hecho incluso un estudio en Estados Unidos de seguimiento, ¿no? Donde se comparó un grupo de pacientes que se les diagnosticó el déficit de atención desde niños. Y bueno, a uno se les dio tratamiento farmacológico y además de las intervenciones psicosociales que ya comenté, y a otro grupo no se les dio absolutamente nada. Y bueno, después de 10 años de seguimiento compararon los resultados y se dieron cuenta de que aquellos que tienen el déficit de atención con hiperactividad desde niños siguen con la misma situación o los mismos síntomas, pero diferentes, ¿no? Okay. En la vida adulta, por eso ahora hablamos del déficit de atención en el adulto, pero con todas las secuelas o consecuencias de no haberlo tratado. Las principales, bueno, es el abandono escolar. Además se ha visto que tienen más problemas en las relaciones interpersonales, por lo tanto esto lleva a mayor fracaso en el matrimonio, a mayores conflictos con las personas con las que trabajan, mayor desempleo por lo mismo, ¿no? De que tienden mucho a buscar la novedad, es decir, que ya sea que estén como muy lanzados, que se metan a cuestiones como muy adrenalínicas, ¿no? Situaciones como de riesgo, o bien se aburren muy fácilmente. Entonces, si entran en una actividad, duran a lo mejor 3 semanas, se aburren y ya, y la dejan a la mitad, ¿no? Entonces, esta es una de las principales, que no hay como una continuidad en el trabajo, ¿no? Otra cuestión es que empiezan a consumir sustancias, generalmente es a partir de los 12 años, o bueno, cuando muy entran, temprano, muy chiquitos. O incluso desde antes, desde los 10, 9 años, dependiendo de la situación y del ambiente donde se desarrollen. Obviamente, si estás en una sociedad que es muy conflictiva, que tiene menores recursos, aunque ahorita ya vimos que la cuestión de los recursos económicos ya ni siquiera, en cuestión de sustancias, ya ni siquiera es como muy, no se relaciona tanto, ¿no? Ya se dan todos los niveles, entonces son niños que adultos que continúan con el consumo, que son alcohólicos, muchos de ellos tienen la situación del juego patológico, ludopatía, y además pues tiene repercusiones graves a nivel de estudios, ¿no? Muchos de ellos más bien abandonan sus estudios antes de terminarlo por esta misma como falta de constancia, ya me aburrí, esto me cuesta trabajo porque soy distraído, no me puedo concentrar y entonces mejor lo dejo, ¿no? Entonces abandonan sus estudios, incluso a veces, a mí me han llegado personalmente pacientes que ya quieren dejar incluso desde la secundaria, ¿no? Mamá, ya no voy a estudiar secundaria, mejor me meto a trabajar, y terminan trabajando como choferes, en cualquier cosa que van encontrando, en empleos que no van de acuerdo a sus capacidades, ¿no? O sea, que son personas muy inteligentes, pero por esta cuestión que se puede controlar y se puede tratar con mucho beneficio y con muy buena respuesta, pues se quedan como truncados, ¿no? Como a la mitad. Entonces, como que son los principales como secuelas, que si ustedes lo ven como que es bastante, ¿no? O sea, sí es bastante grave. Y bueno, como les comentaba, lo peor que puede pasar es que terminen en una situación como tan riesgosa, que terminen en la cárcel o problemas como más graves, ¿no? Asesinatos, asaltos a mano armada, o cuestiones así, ¿no? Más
más graves. ¿Y qué manejo se le da en el adulto? ¿Es el mismo? ¿Cómo se actúa? Bien. Bueno, en el adolescente y en el adulto, vaya. Sí, en el adolescente se busca mucho, como es una etapa difícil, incluso para nosotros como médicos tratantes, a veces es muy difícil conectarnos con el adolescente, ¿no? Porque, pues, por lo mismo que tienden mucho a ser rebeldes, a no estar de acuerdo con las cosas. Entonces, bueno, la primera situación que deben de checar es que el paciente se sienta a gusto con su médico, ¿no? A veces no lo va a hacer de inicio, de hecho va a ser una forma de complotear tal cual el tratamiento, pero bueno, el médico se tiene que encargar de hacer como la suficiente, ¿cómo te diré? Como llevar una buena relación médico-paciente y lograr que el paciente empiece a colaborar con el tratamiento. Siempre, ya sea niño, adolescente o adulto, nosotros vamos a indicar tratamiento farmacológico. De este hay varias opciones. Hay unas mejores que otras, pero siempre hay tratamiento farmacológico de por medio y siempre cuando ya se trata de adolescentes y adultos vamos a recomendar algún tipo de psicoterapia, ¿no? Okay. Dependiendo de la gravedad, del tipo de personalidad que tenga el paciente, incluso de la inteligencia, nosotros vamos a sugerir un tipo de terapia en específico, ¿no? A veces es conductual, que es más dirigida como al hoy y a la hora, ¿no? ¿Qué voy a hacer en este momento? ¿Cómo controlar esta situación? ¿Qué voy a hacer para obtener una mejor solución? Y a veces es una psicoterapia psicoanalítica que requiere más tiempo y el resultado es más lento, ¿no? Incluso a veces, te digo, en cuestiones graves, ¿no? Como en un trastorno posicionista desafiante o más bien hablando ya de un trastorno disocial que se meten ya en situaciones muy riesgosas, incluso está indicada la hospitalización y la utilización de más medicamentos, no solo para mejorar la atención, sino también para disminuir la impulsividad y a veces la agresividad, que es mucha, ¿no? Pero siempre debe de haber como una intervención multidisciplinaria, o sea, no nada más es trabajo del médico, que también se tiende a pensar que con el medicamento, mágicamente los niños a mejorar, se va a quitar o todo. El adolescente sobre todo va a estar perfecto, ¿no? Y desgraciadamente no es así, todos tenemos que trabajar y todo el mundo se tiene que comprometer, ¿no? Y ser papás congruentes, ¿no? O sea, si yo estoy enseñando que las adicciones son malas, entonces no fumo ni bebo en exceso, ¿no? O bien este tipo de dobles mensajes, ¿no? No sé, por ejemplo, no digas groserías y alguno de los padres hablan las peores groserías del mundo, ¿no? Entonces, como que ser muy congruentes, eso a veces ni siquiera se observa, pasa medio desapercibido por los padres. Y bueno, esto es como parte de la psicoeducación, ¿no? De ir diciendo, bueno, esto no es de que el niño quiera sea flojo o sea burro como se tiende a pensar, sino que el niño tiene algo a nivel biológico o funcional que no le permite desarrollarse al 100%, entonces hay que apoyarlo, ¿no? Y de hecho traje en una diapositiva algunas intervenciones que son como las más recomendadas, ¿no? Y que vale la pena pues resaltar, felicitar, no necesariamente o de hecho no se debe recompensar con algo material ni con dinero, porque si no, bueno, lo que va a suceder es que el niño condiciona, ¿no? Bueno, me porto bien si me da 50 pesos, si no, no lo voy a hacer. Entonces, más bien, nunca recompensar con algo material, sino más bien simplemente decirte felicito, estás haciendo muy bien las cosas, estás muy ordenado, tu trabajo te quedó muy bonito. O sea, eso para tu hijo o tu hija, eso es oro, ¿no? Y le va a ayudar tanto en autoestima, en que refuerce la conducta positiva y que lo vuelva a hacer, ¿no? Sin que tú te gastes Sí, porque es como muy común. Si te portas bien, te doy un chocolate. Por si lo hiciste bien, te doy dinero, como tú mencionas. Sí, ¿no? Claro. Incluso ahorita voy a hablar porque también hay alguna cuestión así. Por ejemplo, que es con fichas, ¿no? Que es el sistema de recompensa con fichas. Esto se justamente refuerza la conducta positiva. Se le pone al niño determinadas actividades que tiene que cumplir en el día, no saturarlos, o sea, no ponerle 20, 30 actividades, sino más bien ponerle 5 actividades que tiene que hacer, las principales. Puede incluir la tarea, puede incluir
no sé, lavarse los dientes, levantar sus juguetes, esa que sea la última siempre, ¿no? Okay. Y bueno, si el niño va cumpliendo, irle dando una ficha. Él tiene que ir guardando esas fichas y si junta más del 50% de esas fichas va a tener un privilegio o recompensa, que como te digo, en este caso nunca será económico, puede ser un detalle, un chocolate, algo que pues a lo mejor es de bajo costo, o bien puede ser 15 minutos más de ver tele, de jugar, de que le presto mi celular, de que juegue PlayStation o la consola que tenga, ¿no? Uh-huh. Pero sí hacerle el hincapié, mira, como tienes la mayoría de tus fichas y lo hiciste bien, pues tienes este privilegio, ¿no? Ese es básicamente a grandes rasgos la economía de fichas. Otra cuestión que se recomienda para el manejo o la intervención es dar órdenes de forma eficaz. Si yo doy una indicación que es compleja, que tiene muchas palabras, que además se la doy cuando el niño está jugando videojuegos, es lo más probable es que el niño no me haga caso, porque también es una característica. Bueno, son muy atentos cuando se trata de los videojuegos, pueden estar hasta 3 horas o 4 sentados y el niño no se mueve. Entonces los papás dicen, bueno, ¿y por qué el videojuego sí puede estar ahí 4 horas y en la tarea ni 10 minutos me aguanta? Bueno, un videojuego es un estímulo luminoso, es muchos colores, tengo que mover, pensar, o sea, como que son estímulos muy rápidos, ¿no? Y todo para que enfoque. Claro, entonces el niño es más fácil que se concentre mientras más rápido sea el estímulo. Si mi maestro tiene una voz monótona y además me está explicando matemáticas, pues obviamente me voy a distraer luego, ¿no? Si tengo déficit de atención y una persona incluso que no lo tenga también, ¿no? Cuando baja el estímulo, pues se tiende a la dispersión. Entonces, bueno, regresando, dar órdenes de forma eficaz es decírselo a mi niño o niña de frente, que no esté distraído y con palabras claras y cortas, ¿no? Frases cortas. Haz tu tarea, ¿no? No hagas esto, no digas groserías. Entonces, bueno, también que deben de quedar bien claras las reglas en casa, ¿no? A veces se dice, pues es que no siguen las reglas, pero ¿cuáles son las reglas, no? Entonces deben de aclarar esto con los niños. Otra cuestión es enseñarlo a no interrumpir las actividades, es decir, tanto las ajenas como las propias, ¿no? Si tiene que hacer la tarea, no te puedes levantar hasta que termines tu tarea. Obviamente también valorar si es una tarea enorme, darle intervalos de descanso de 10-15 minutos y regresar a su actividad hasta que termine. Y también que enseñarlo a no interrumpir las actividades de mamá, de papá, de hermanos, ¿no? Mira, ahorita mamá está ocupada, cuando termine de hablar por teléfono, hablamos tú y yo, sí, pero sí le estás prestando atención como mamá, ¿no? Okay. Porque se tiende a pensar de que, bueno, el niño se va a deprimir si no le hago caso. No, sí le está haciendo caso, pero tiene que aprender a tolerar la espera, ¿no? Y hacer las cosas cuando esté indicado. Castigar el mal comportamiento de forma constructiva. Los golpes nunca serán una forma constructiva de castigo. Nosotros siempre decimos golpes nunca, por favor, porque además de que lastiman al niño emocional y físicamente, pues aprenden la misma conducta, entonces todo lo quieren solucionar a golpes. Entonces hay formas de castigar el mal comportamiento, que eso ya sería como cuestión de otra plática. Y bueno, el uso de tiempo fuera, que es igual como una forma de modificación de la conducta, que consiste en aislar al niño, no encerrarlo, ni asustarlo, ni gritarle, simplemente que el niño sepa la consecuencia de una mala conducta y que, por ejemplo, se pone en una silla o en un sitio que esté confinado al área de pensar, también se le puede llamar, y que esté 1 minuto por edad, ¿no? Si tiene 4 años, que esté 4 minutos, y hasta que esté tranquilo y cumpla su tiempo, ya puede salir de esa área, ¿no? Y explicarle, bueno, estás aquí porque hiciste esto mal, o porque no me hiciste caso, porque pegaste o dijiste una grosería. Y finalmente, aprender a controlar al menor en lugares públicos. Esto es bien difícil porque las mamás o los papás luego se avergüenzan, ¿no? Si el niño está haciendo berrinche, está pateando, las señoras que pasan se les quedan viendo como madres maltratadoras. Desgraciadamente así es, o sea, no hay otra forma, ¿no? El niño tiene que aprender que no todo se tiene que cumplir. Tienen que aprender como papás a frustrarlos, ¿no? Desgraciadamente en la vida todo nos cuesta trabajo, o afortunadamente, como quieras verlo. Entonces se tiene que aprender a frustrar, y esto, la frustración se aprende en la niñez y es gracias a nuestros padres, ¿no? Si nos dan todo, si nada nos cuesta trabajo, pues obviamente cuando empiecen a subir las dificultades en la vida, en el trabajo, con mi jefe, con mi marido, mi esposa, pues obviamente voy a empezar a tener problemas, ¿no? Porque no sé aguantar. No estoy acostumbrado, no sé cómo lidiar con eso.
Entonces, básicamente es como a grandes rasgos las intervenciones psicosociales que se deben hacer en estos niños, ¿no? Okay. ¿Qué hay de cierto en esto de que al niño hiperactivo lo tienes que meter como a 1000 clases? O sea, que todo el día esté ocupado, que del karate se pase a natación y que de ahí haga taekwondo y de ahí se vaya al ballet, etcétera. Pues mira, es bien importante, como decía antes, estructurar su día, es decir, poner horarios bien fijos, porque incluso a veces los papás son bien desorganizados, entonces los niños esto no les ayuda para nada. Entonces, por ejemplo, un día lo tienes que planear. Bueno, cuando llegue de la escuela, primero va a comer, luego va a tener 15 minutos de descanso, luego va a hacer la tarea, forzosamente, llueve, truene, relampaguee, así, pase lo que pase, siempre esta es la hora de la tarea, para que el niño sepa que no hay de otra, que no tiene salida, y siempre se recomienda hacer una actividad física, porque a veces el medicamento, aunque esté calculado buenas dosis y sea el adecuado, pues siempre hay como una tendencia a ser como más hiperactivos, ¿no? Y el ejercicio, además de que los ayuda a coordinar, disminuye mucho esta cuestión como de ansiedad, ¿no? Que a veces, yo siempre les comento a los papás, la hiperactividad que no se trata, se convierte en ansiedad. Por eso son niños que se andan mordiendo las uñas, muerden el suéter, los lápices. Entonces, toda esta hiperactividad que queda, como que sobra, ¿no? Entonces, el ejercicio les ayuda a como utilizarla de una buena forma, además de que siempre se buscan deportes en equipo y de mucha disciplina. El taekwondo, por ejemplo, que a veces se piensa que puede hacerlos más agresivos y ya lo son, pues no, al contrario, es una disciplina muy estricta que son maestros, bueno, siempre y cuando el maestro sí realmente sea disciplinado, ¿no? Entonces los niños aguantan, no pueden patear cuando se les pegue la gana, ¿no? O sea, tiene que ser bajo la indicación del maestro, de la forma en que me diga, y sobre todo empiezan a interactuar más con otros compañeros, ¿no? Que ya tienen mayor control, mayor socialización, ¿no? Entonces realmente el deporte siempre estará indicado, no en exceso. A lo mejor sí que tengan 1 hora diaria de ejercicio sería como lo más ideal, adecuado. Okay. Y la natación en ellos es perfecta porque la natación es un deporte muy completo. Y bueno, desde el punto de vista de coordinación, que a veces son niños medio torpes, desde el punto de vista motriz, pues les ayuda mucho, ¿no? Pero cualquier actividad física es muy buena. Es recomendable, perfecto. Bueno, vamos a un corte. Antes de eso, nada más quiero agradecer a Gabriel por sus comentarios en el chat. Se muestra muy preocupado. Es preocupante también la cantidad de niños que pasan sin diagnóstico o que van por la vida fallando en su escuela, en su familia, etcétera, como nos mencionaba la doctora. Por eso justamente en este programa queremos hacer esa cultura de prevención para que todos los niños acudan con su médico cuando sea necesario, para que se puedan tratar a tiempo, y también manda a felicitar a la doctora. Gracias. Entonces volvemos en un segundo.
bienvenidos otra vez a Medicina Integrativa. Estamos con la doctora Montserrat Gómez. Estamos hablando de problemas de conducta. Estábamos hablando sobre todo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La doctora nos comentaba que si no se trata puede llegar a otros 2 trastornos, que es el trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial. ¿Estos 2 siempre van acompañados del trastorno por déficit de atención o pueden aparecer solitos? Mira, la verdad es que el 70% sí van acompañados, ¿no? Con el déficit de atención. Pueden existir aislados, pero la verdad es que son casos raros. Ahí es cuando hay que tener como mucha fineza en el diagnóstico, o sea, hacer como una muy buena investigación de cómo está el ambiente en casa, incluso en la sociedad donde está viviendo, porque incluso por delegaciones a veces cambian algunas situaciones. Y bueno, hablando de la comorbilidad, ¿no? Que mencionas, es bien importante que ahora que está tan actual el tema del bullying o del acoso escolar, muchos de estos niños o adolescentes que tienen el déficit de atención, que tienen además un trastorno negativista desafiante o incluso disocial, son los principales agresores y principales actores dentro del bullying, ¿no? Y que, por ejemplo, bueno, a grandes rasgos, hablando de acoso escolar o de bullying, sabemos que hay un agresor, un víctima agresor y un víctima, ¿no? Puede haber estos 3 como sujetos o principales actores, por así decirlo, donde el víctima agresor también tiene mayor como situaciones, mayores complicaciones, además del déficit de atención, puede estar deprimido, puede estar ansioso, tiene como mucha psicopatología, es decir, muchos síntomas o muy alterada la salud mental. Y también el víctima puede ser un niño que sea un niño con TDA, pero que no necesariamente sea hiperactivo. Eso no lo he mencionado, es bien importante. No todos los niños con déficit de atención y hiperactividad son hiperactivos. Puede ser que yo sea la niña, generalmente son niñas, por eso, la niña más tranquila del planeta, pero esa tranquilidad se mezcla con distracción. Entonces tengo los mismos problemas de bajo rendimiento en la escuela, que pierdo cosas, que parece que estoy soñando, ¿no? Como una niña muy soñadora que no me reporta nada. La maestra, ¿no? Como mamá, pues me dice que se porta muy bien, pero lleva 6, 7 y yo veo que es una niña lista, ¿no? Que me extraña, como mamá me dice, pero ¿por qué ella irá tan bajo en calificaciones, ¿no? Si se porta bien, porque también pueden ser muy distraídas y esto mismo les genera ansiedad, ¿no? O sea, si yo pienso que no entiendo las cosas, entonces no las entiendo porque soy tonta, ¿no? Entonces genera problemas de autoestima, mucha ansiedad y generalmente las víctimas de bullying son niños ansiosos y deprimidos, ¿no? Ya sea con déficit de atención de predominio inatento o pueden ser por otras situaciones como aparte, ¿no? Pero sí, no cualquier niña o niño es víctima de agresión, ni cualquiera es agresor, ¿no? Entonces siempre hay que buscar, ¿no? En una situación de acoso escolar, qué rol está jugando, ¿no? Generalmente incluso se habla también de los neutros, que son aquellos que solamente observan el acoso, pero que no se meten, ¿no? Pueden reforzarlo, reírse, pero no son activos, ¿no? Pero si mi hijo está en alguna de estas situaciones, ya sea que me lo reporten porque golpea, porque está molestando a las niñas o peleas físicas muy frecuentes, o bien que mi hijo lo estén molestando en la escuela, seguramente hay alguna cuestión por ahí, ¿no? Que a lo mejor mamá o papá no han identificado y que es importante tratar, ¿no? Y ver qué está generando este acoso o que está generando que me estén agrediendo, ¿no? Hablando un poco más sobre lo que comentaba ahorita, las niñas, bueno, el déficit de atención es más común en niños, la mayoría son varones, pero también se presenta en las niñas. En las niñas pueden ser también hiperactivas, desastrosas, incluso las mamás comentan, mi hija se lleva más con los niños porque es machorra. Pues bueno, no es que sea machorra, más bien es que es muy hiperactiva, muy impulsiva, los juegos de niñas con las muñecas le aburren, ¿no? Entonces obviamente se van mejor a correr, a subirse a los árboles. Resulta más interesante para ellas, ¿no? Entonces, bueno, en estas cuestiones como de comorbilidad, siempre ver, no todo, como les decía en un principio, no todo es déficit de atención. A veces son niños que están ansiosos, que están deprimidos y que su conducta pareciera hiperactiva, ¿no? Y que más bien hay que hablar con el niño, hacer una valoración como adecuada y muy dirigida a buscar exactamente de dónde viene esa conducta, ¿no? Viene porque tengo problemas de inatención, de hiperactividad, o viene porque estoy preocupada por otra situación, o porque mis papás se pelean, o porque estoy viendo violencia, o incluso porque abusaron sexualmente de mí, nunca lo dije, ¿no? Entonces, siempre que tengan alguna cuestión respecto a dudas, ¿no? De qué pasa con mi hijo, con mi hija, por qué la veo así, por qué hay un cambio abrupto,
porque está bajando de calificaciones, iba bien, o iba más o menos bien y de repente tuvo un bajón. Entonces hay que ver qué está sucediendo, porque es como uno de los principales indicadores de que está sucediendo, o sea, que hay algún problema como depresión, ansiedad o alguna cuestión, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y cuál es el caminito a seguir? Porque muchas veces nos dicen, es que tenía problemas, pero la maestra ya lo está viendo. O no, a la maestra no le importó, pero ya la llevé con una psicóloga. ¿Quiere usted necesario que sea necesario una psiquiatra? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el caminito? Sí, mira. ¿Cómo buscar ayuda? Vaya. Lo ideal es que el maestro los identifique y los canalice. En el DF, en el Estado de México y en toda la República hay varias instituciones gubernamentales que depende de la Secretaría de Salud o incluso algunas privadas que tienen paidopsiquiatras, ¿no? Y que son centro como de referencia. Digo, la mayoría están en el Distrito Federal porque todo está centralizado desgraciadamente aquí, pero básicamente el servicio puede ser como te diré, como de primer contacto, no es necesario que vayan con alguna referencia, a veces se prefiere, ¿no? Como para ver qué observaron, pero no es obligatorio. Y bueno, ir como a estos centros de atención, ¿no? Los cuales, bueno... O sea, importante, si yo como mamá lo sospecho, no me tengo que esperar a que nadie más me diga otra cosa. No, yo como mamá voy directo. Okay. Hay un hospital psiquiátrico en la zona de Tlalpan, que es especialista o especializado en psiquiatría infantil. Hay en cualquier psiquiátrico de los estados, generalmente tienen paidopsiquiatras y atienden estos casos, o algunos otros, ¿no? Como alguno de los que hablé, o pueden ser con algún psiquiatra particular. Si no hay paidopsiquiatra, si no conocen, con un psiquiatra. Okay. Psicólogos, claro, los psicólogos es más aceptado incluso socialmente ir con el psicólogo, ¿no? Entonces muchas veces los psicólogos son ellos mismos quienes nos refieren a los pacientes. A veces el psicólogo pensaría o pudiera llegar a pensar que los psiquiatras nos vamos a quedar con el paciente y a veces no lo refieren, pero sí es bien importante, ¿no? O sea, realmente la cuestión es trabajar en equipo. Y bueno, si el psicólogo no me está dando resultado, pues más bien buscar un apoyo con nosotros, ¿no? Además de seguir yendo con el psicólogo, ¿no? Tiene que ser como multidisciplinario. Tienen sí. que estar todos involucrados. Pero sí, siempre hay donde se les brinde la atención, ¿no? Lo que pasa es que no está muy muy difundido más bien, ¿no? Por la misma cuestión del bajo presupuesto que comentaba hace rato. No es tan frecuente que se hable de esto, pero bueno, ustedes ya saben que si tienen alguna duda, sospecha, mejor preguntar a que pase el tiempo y esto sea como cada vez más difícil de controlar, ¿no? Sí, no dejarlo a la ligera, que porque eso pasó con el papá, como te mencionaba, es que es hiperactivo y le dejan hacer todo lo que quiere, claro, etcétera. Okay, entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de que el niño podría hacer berrinches, ¿cómo sé si solamente es una etapa, si es un berrincho o ya estamos hablando de estos trastornos? ¿Siempre es necesario llevarlo con el psiquiatra? Mira, los niños tienen una etapa normal de berrinche, ¿no? Que generalmente es los terribles 2, ¿no? A los 2 años los niños todos son berrinchudos, pero hay niveles de berrinche. Obviamente el berrinche que ya sea muy frecuente, o sea, que sea varias veces al día, que ya cause problemas, que sea muy agresivo, porque una cosa es que yo me enoje porque no me compren el juguete que quiero y llore y a lo mejor me tiro al piso, a otra cosa ya es escupir, patear, incluso ha habido casos de que orinan, ¿no? Pues se orinan en el pantalón, o se defecan, ¿no? O sea, hay berrinches que son demasiado grandes en intensidad o en duración. Si mi niño cae en ese espasma, ¿no? El famoso espasmo del sollozo por tanto berrinche, pues entonces hay alguna cuestión que hay que tratar en ese momento y que ya se está pasando de la normalidad, ¿no? Pero siempre un berrinche tiene que terminar mientras el niño se dé cuenta. O sea, ¿para qué sirve un berrinche? Para yo lograr tener una ganancia, ¿no? Incluso los niños muy pequeños saben que pueden manejar o manipular algunas situaciones, ¿no? No son ángeles como se cree. También hay cuestiones que también van midiendo. Entonces, el berrinche tiene el objetivo como de tener una ganancia. Si veo que mamá después de un gran berrinche me compra lo que yo quería, lo voy a seguir haciendo y esto va reforzando mi berrinche, ¿no? Cada vez va a ser más difícil que yo deje de hacer berrinche, ¿no? Porque sé que finalmente los convenzo. Entonces un berrinche al principio son frecuentes, pero si ustedes aplican el tiempo fuera, es decir, no hablar con el niño, no cumplirle el deseo, dejarlo que pues los niños se enojan, un berrinche es enojo, ¿no? Que se enoje, pero
no fomentarle ni estarlo sermoneando en ese momento, ni tratando de que entienda porque pues está enojado, no lo va a hacer. El berrinche tiene que ir como disminuyendo en frecuencia, eso es lo normal, ¿no? Y en intensidad también. Ok, perfecto. Bueno, y ya por último, ya nos queda poco tiempo, nos faltan muchas cosas de hablar, seguro la doctora Montserrat va a ser nuestra psiquiatra de cabecera del programa, entonces nada más, por último nos preguntan, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cuáles son tus datos? Ah, sí, traje una diapositiva de contacto. Pues bueno, mi consultorio particular, ahí está el teléfono y está el teléfono de mi celular, está más o menos por Acoxpa, no puse ahí la dirección, pero ustedes me pueden llamar a cualquiera de esos dos teléfonos y con gusto les daré el contacto. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces recuerden que tenemos un correo donde nos pueden escribir todas las preguntas que se les vayan ocurriendo después o que alguien más les pase o si ven el programa por repetición. Nos pueden enviar las preguntas al mail, les recuerdo que es medicinaintegrativa@planeta2013.tv. Si no, pues nos seguimos viendo aquí en el chat en el siguiente programa. Ustedes pídanos qué quieren ver, de qué quieren que platiquemos, qué otros temas les surgen dudas, qué otro tema es polémico para todos ustedes y con mucho gusto aquí vamos a tratar de tener a los mejores invitados como esta ocasión y como las demás que hemos tenido a puros expertos en el tema. Entonces escríbanos y nosotros les vamos a complacer en todo. Entonces nos despedimos, muchas gracias por haber estado con nosotros, feliz Día de las Madres atrasado, feliz Día del Maestro adelantado y pues muchas gracias Montserrat por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta luego y que sigan teniendo una bonita fin de semana, ¿qué tal el martes? Una buena semana. Hasta luego.